Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde usted se encuentre. Les saludo en este atardecer bajo una tormenta extraordinaria que tenemos acá en el estado de California. Comenzó por la madrugada de este día y ha continuado todo el día, continuará el sábado, continuará el domingo, continuará el lunes. Es algo tremendo. Dos razones fuertes. Hay una es buena y la otra es mala. Una buena porque este estado es muy seco, muy árido. El agua se trae en tremendas canaletas tipo lagos, tipo ríos desde el norte de California, o ya sea desde Oregon, los lugares donde hay nieve permanentemente. Y acá para nosotros nuestras carreteras son los lugares más peligrosos, los accidentes a la orden del día. Bueno, una situación bastante difícil de entender porque el agua se necesita y al mismo tiempo pues provoca estos grandes caos, estas grandes crisis en las carreteras. Pero aquí estamos para llevarle a usted una reflexión de la palabra del Señor. A veces me ausento 1, 2 o 3 días, pero siempre estoy con ese profundo compromiso en mi corazón de poderle compartir a usted una palabra. Yo no soy el mejor predicador, no soy el mejor explicador de la Biblia, pero lo que tengo de Dios en mi vida lo he recibido por su amor y su misericordia. He pasado por la experiencia de las circunstancias difíciles. Ya llevamos un buen tiempo recorrido, unos 47 años de estar en este evangelio, y he pasado, como decimos, por el desierto, por todos los lugares bastante difíciles, en donde muchas veces perdemos algo, muchas veces perdemos cosas que no nos sirven, como el orgullo, la vanidad, la soberbia y todas esas cosas, porque Dios nos somete a un trato que muchas veces es incomprensible a la mente humana, porque decimos, bueno, tengo a Dios de mi parte, tengo al Todopoderoso de mi parte, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Sin embargo, tenemos que pasar muchas veces por esas situaciones. Lo único que nos ayuda es la fe, es la confianza puesta en Dios, es la palabra declarada que nosotros hacemos delante del Dios Todopoderoso, y es ahí que cambia nuestro panorama. Yo a veces le escribo a usted aquí estas reflexiones, si usted le quiere llamar poemas, pensamientos, como sea, pero yo lo hago con el propósito de que usted encuentre alguna frase que le ayude a usted. Por ejemplo, lo que escribíamos ahora por la mañana, allí estábamos pendientes de llevarle a usted. Yo, si me levanto a las 3 de la madrugada, a las 3 de la madrugada comienzo a escribir. Buenas noches, Claudia, aquí estamos. Bendiciones y gracias por estar aquí con nosotros. Y al mismo tiempo lo hago con mi corazón de poder llevarle a usted una palabra, aunque sea pequeña, de una reflexión que lo haga meditar a usted, que le ayude a usted, que lo motive a usted. ¿Verdad? Ese es el propósito de este ministerio. Quiero hablarle esta noche en el capítulo 23 del libro de Jeremías. Este libro me impacta, me impresiona, me hace ir esos miles de años atrás e imaginarme la crueldad, la maldad, la hipocresía que había en ese entonces dentro de este pueblo llamado Israel, y sobre todo de liderazgo, los sacerdotes que tenían el trabajo de guiar espiritualmente por el camino correcto al pueblo, y también de los profetas a quienes supuestamente Dios usaba para decirles sí o no, derecho o izquierdo. O sea, tenía que ser un complemento entre sacerdotes y profetas. Ahora no tenemos sacerdotes, no tenemos sacerdotes. Profetas, yo no soy de los que digo que no hay, pero realmente es como buscar una aguja en un pajar. Se puede decir, entre 1.000.000, un hombre puede estar hablando inspirado por Dios. De allí para allá, la mayoría, el 99.9% son charlatanes, asquerosos charlatanes, que lo que tienen es un corazón lleno de presunción y le dan al pueblo o a la gente común lo que quieren oír. Dios te abre el cielo, Dios te hace aquí, Dios te va a dar, Dios te va a dar riqueza, Dios te va a dar lo otro. Entonces, todo eso la gente común lo quiere escuchar. Pero los que conocemos la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así. Y le voy a leer unas porciones aquí en el capítulo 23 y verso 16, pues un capítulo maravilloso todo, pero solo voy a tomar unos versículos específicos. El verso 16 dice:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Mira, qué tremendo, ¿no? Os alimentan con vanas esperanzas. Dice, hablan visión de su propio corazón. Sería bien importante que fuéramos tomando en cuenta todo esto. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente: a los que me irritan, dijo Jehová, paz tendréis. Eso le decía los sacerdotes, los profetas, más bien dicho, al pueblo de Israel. Sabiendo ellos, por ejemplo, como en el caso de Jeremías, que eran hombres inspirados por Dios, guiados por Dios, comandados por Dios, autorizados por Dios para llevar una palabra correcta, una palabra que salía del corazón de Dios. E Israel, a través de su historia, tuvo tantas invasiones de imperios, los medos persas, el romano, los babilónicos, los asirios. Era una invasión terrible, y eso se debía a que Israel se desviaba totalmente del camino y de la voluntad de Dios. Dios les decía al lado derecho y ellos iban al lado izquierdo. Dios les decía para adelante y ellos iban para atrás. Era algo que a Dios le costaba, en su poderío, a Dios le costaba poder guiar a este pueblo. Y por eso Él levantaba hombres bajo la inspiración de su Espíritu Santo para que fueran y les hablaran sus verdades. Pero como Satanás y el fanatismo religioso de esa época, que no nos quedamos nosotros afuera, era tremendo. Porque aquí claramente les dice Dios, estos profetas vienen y les profetizan paz. Cuando no hay paz, la Escritura dice claramente que nunca habrá paz para el impío. Pueden sonreír, pueden mostrar grandeza y todo, pero no hay paz, porque esa paz solamente se puede obtener cuando el hombre se acerca a su Creador y en la mejor condición, humilladamente. Entonces puede obtener esa paz que Cristo da al corazón, esa esperanza que Cristo da al corazón. Entonces allí podemos nosotros comprender la equivocación de estos hombres autodenominados profetas. Ellos decían paz y por el contrario el Señor les decía, van a tener guerra, van a tener dolor, porque se han desviado y no han entendido mi palabra, han quebrantado mi palabra. Entonces ellos venían y como que le endulzaban la mente y el corazón a la gente. No van a tener guerra, es paz, ¿ya? Y dice, cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, en otras palabras, estos profetas lo que hacían era contradecir lo dicho ya por Dios a través de su verdadero profeta, que en este caso posiblemente era Jeremías, posiblemente era Ezequiel, posiblemente era otro de los hombres que estaba hablando, pero en el caso de Jeremías se está narrando perfectamente acá lo que estaba sucediendo. Luego dice, en el verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó la palabra de Jehová? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Este verso es muy importante. ¿Por qué? Porque encierra un punto neurálgico, se puede decir, para que nosotros, los predicadores, los autodenominados, escuche bien que no digo los profetas, digo los autodenominados profetas, porque hoy cualquier se pone, soy apóstol, ¿verdad? Soy pastora, soy profeta, cualquiera. Y eso lo hace exclusivamente, un punto los mueve, porque eso les da a ellos credibilidad. Aunque no haya poder de Dios en sus vidas, porque ellos pretenden que sus oraciones, lo que están diciendo, es poder de Dios, pero eso no es poder de Dios. Ese es un vulgar chantaje. Cuando alguien se para y dice, oh, Dios me está hablando, Dios me está revelando, Dios me está diciendo, Dios me está mostrando. Esa es una mentira. ¿Cómo el Dios 3 veces santo, que mueve todo su grande e indescriptible universo, va a venir a decirte palabras que no son palabras que llenen el corazón de las personas? O que
lo que dijo aquel hombre se cumpla, que llegue al cumplimiento exacto, ya sea en el momento, al día siguiente o la semana siguiente. Entonces, sí Dios habló a través de ellos. Entonces, aquí dice, ¿quién estuvo en el secreto? Esta palabra la volvemos a encontrar en el verso 22. Note bien. Dice, pero si ellos, ¿quiénes son ellos? Esta pluralidad de personalidades, ¿quiénes son? Los sacerdotes y los profetas. Pero si ellos, note bien, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Secreto, volvemos a encontrar la palabra secreto. Esto se traduce por intimidad. Intimidad, bueno, nosotros los humanos sabemos que es una intimidad cuando el esposo, la esposa van al silencio, al cuarto y tienen una relación íntima. Ahí no hay ningún invitado. Solo es el hombre y la mujer, el esposo, la esposa. O el fornicario que no está casado con la fornicaria que no está casado. Eso se llama intimidad, porque es una relación muy secreta, muy íntima entre dos seres humanos. Cuando la palabra se refiere a Dios y a la criatura, en este caso nosotros, eso significa de que el hombre debe tener una vida íntima con Dios. Lo que significa que no es esa vida a que estamos allí acostumbrados al púlpito, al público, donde oramos todos completos, donde nos arrodillamos todos completos, el pastor, las ovejas, Señor, gloria a Dios, Señor, ¿me entiendes? No, no. Es otro punto importante. La intimidad es cuando el hombre va en el silencio, donde no hay gente que nos esté escuchando, donde no hay personas que nos están viendo, donde no hay nadie humanamente hablando que nos esté escuchando lo que estamos diciendo, sino solamente el Señor. Allí es donde se cumple esta palabra secreto, en donde Dios puede revelarte cosas, en donde Dios puede manifestar su poder, en donde Dios puede revelarte cosas. Por eso la Escritura dice claramente en el libro de Santiago, humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te va a exaltar cuando sea tiempo. O sea, un hombre que vive esa vida íntima con Dios en el clamor, en la humillación, en el secreto, en la adoración, en esa búsqueda íntima, es un hombre que cuando se levanta de allí, el poder de Dios lo está respaldando. No va a subir a un púlpito a presumir. Yo tengo, yo soy, Dios me habla, Dios me dice. No. Va a dejar que Dios obre. Va a dejar que Dios hable a través de sus labios. Y si Dios va a hacer maravillas, como milagros y cosas maravillosas, lo va a hacer sin que el hombre haga una premeditación. O sea, un pensamiento con anticipación. Y diga, bueno, voy a hacer esto, ¿verdad? Usted lo tiene aquí en estas redes sociales. Usted mira cosas aquí, ¿verdad? Bueno, la mayoría no le ponen entendimiento, ¿no? Porque son bien haraganes para leer la palabra de Dios, ¿sí? Por eso no tienen mucho conocimiento de qué es lo verdadero y qué es lo mentiroso, de cuál es la verdadera palabra de Dios o cuál es la mentira. Por ejemplo, estaba oyendo a este señor Harrigan, pastor allá en República Dominicana, que le estaba diciendo a otro pastor, yo vi cuando tu rostro brillaba en fuego, así como cuando Moisés bajó de la montaña, que su rostro brillaba en fuego. Y eso es una presunción del corazón. Ya eso es querer decirle al público, oh mira, yo tengo una percepción de Dios extraordinaria y maravillosa, en donde yo puedo ver, Dios me revela, Dios me habla. Pero la gran pregunta es, ¿ellos vivirán en la intimidad de Dios? ¿Habrán vaciado su corazón de presunciones humanas? ¿Se habrán liberado de ese espíritu de búsqueda de la fama, del honor, del aplauso, de la aceptación? ¿Se habrán vaciado? Para que el Espíritu de Dios pueda habitarlos y moverlos y llevarlos a través de su voluntad maravillosa. Usted tiene un profeta que lamentablemente muchos teólogos o escritores de libros lo han llamado un esquizofrénico, el profeta Ezequiel.
Cuando usted ve a leer el capítulo 1, el capítulo 2, el 3, el 4, llega al 9, al 10, y usted está viendo un hombre que aún dice, Dios me levantó, Dios me elevó, Dios me transportó, Dios me llevó. La pregunta es, ¿dónde estaba Ezequiel? Bueno, se cree que estaba allá en el exilio, allá donde el pueblo de Israel había sido llevado, tirado allá como esclavos allá a Babilonia. Y entonces el profeta dice, y el Señor me trajo, allá por capítulo 8, 9, 10 de Ezequiel, me trajo. ¿A dónde lo trajo? Hasta el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Y por lo que entiendo, pues son como unos 1000 kilómetros o más de 1000 kilómetros desde Egipto hasta Israel para llegar por lo menos a la frontera, ya estar en territorio israelí. Quizás pueden ser muchos más kilómetros. Entonces, ¿cómo es que Dios, el hombre podía decir, Dios me elevó, Dios me trajo, Dios me movió? Sino que era a través del poder de su Espíritu Santo. Imagínense, lleva a este hombre a un valle que está lleno de huesos. Miles y miles, quizás kilómetros de huesos secos, podridos, putrefactados. Y lo para allí y le dice, hijo de hombre, estos huesos vivirán. El hombre habla correctamente porque está entrenado por Dios durante toda su vida a no solamente a comprender a Dios, sino a discernir lo que era de Dios y también a conocer su posición como humano, con límites. Y le dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Entonces viene Dios y le lanza la segunda palabra y le dice, profetízales, háblales. Ahora imagínense, en lo humano, tener nosotros una experiencia de esas. En una experiencia, no puedo decir ni sobrenatural. Parado ahí, le hablan los huesos secos. Oíd huesos secos, palabra de Jehová, y los huesos empiezan a integrar. El brazo, el fémur y todos los huesos, las costillas comienzan a formarse y se forman esqueletos como ejércitos. ¿Sí? Y luego empiezan a subir tendones, nervios, carne. Y luego, ahí está, un ejército de humanos con vida. Naturalmente esto es una tipificación de la condición espiritual de Israel. Estaban muertos espiritualmente, muertos espiritualmente. Y si vamos a ver al Israel actual, tienen 2000 años de estar muertos espiritualmente. ¿Sí? ¿Por qué digo 2000 años? Porque llegó el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y no lo recibieron. Junto con los romanos, los gentiles y los paganos lo mataron. ¿Qué le parece? Lo crucificaron, lo persiguieron y lo persiguieron. Todavía en el día de hoy, ellos odian todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Para ellos no tiene ningún valor Jesucristo. Para que tenga una idea hasta dónde pueden ser de duros de corazón. Por eso es que yo no me extraño que continuamente están bajo fuego, bajo ataque, bajo persecución, bajo discriminación, bajo de todo. Y aquí escucho a algunos hermanitos ahí, hermanitos, oremos por la paz de Jerusalén, hermanito. Le voy a decir, usted ignora la palabra de Dios. Usted vive en un mundo de ignorancia, bíblicamente hablando, porque no habrá paz para los impíos. Los israelitas actuaron impíamente contra su creador. Desecharon al creador de la vida. ¿Comprende eso? ¿Y cómo entonces puede haber paz? Entonces, porque yo voy a perder mi tiempo y mi garganta orando. No, yo solamente le digo, ten misericordia de ellos, Señor. Porque así como nosotros los gentiles también hemos hecho cosas terribles, ellos también tienen que pagar un precio. Ellos también tienen que dar la cara ante Dios por todas sus barbaridades que han hecho. Ellos han tergiversado la palabra de Dios. Para ellos el Nuevo Testamento no tiene ningún valor. Para ellos libros como el Talmud o otros libros en donde desechan la gracia de Jesucristo, en donde lo tiran para la basura, todo eso, esos son los libros que tienen importancia para ellos y se preparan como en una universidad, se meten allí y el gobierno hasta les paga, les da suficiente dinero para que vivan mientras están estudiando los libros que ellos llaman sagrados, libros
hay apócrifos que no fueron escritos ni inspirados por Dios, porque desecharon la palabra de Dios, desecharon al Dios de la vida. Entonces, aquí miramos algo, esto es importante, hablar del secreto y de la intimidad. Santiago nos dice, humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te va a exaltar cuando sea tiempo. O sea, si nosotros vivimos un periodo de nuestra vida, ya sea por la mañana, por la tarde o aún si usted se mueve en su trabajo, su mente y su espíritu puede estar adorando al Señor, bendiciendo al Señor, exaltando al Señor. No necesariamente usted tiene que llegar a la iglesia y buscar el rostro de Dios, no, lo puede hacer en el silencio, mientras se va a acostar, mientras se levanta, mientras se despierta en la madrugada. David decía, 7 veces al día te alabo. La pregunta para nosotros es, bueno, ¿cómo le hacía el salmista David? Bueno, es como aquella canción que dice, mi pensamiento eres tú. Y hay un pasaje bíblico que es muy hermoso, creo que está en Isaías 26, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar significa que el pensamiento va a estar esas 24 horas de cada día pensando en el Señor, en su grandeza, en su amor, en su favor, en su misericordia, en su compasión, en su piedad, alabándole quizás aún con pequeñas frases, Señor, gracias, te bendigo, te alabo, exalto, etcétera, etcétera. Va a estar allí, ¿sí? Cuando su mente está puesta en Él. Pero cuando la mente se llena con las preocupaciones del diario vivir, cuando la mente se llena con las circunstancias de cada día, ¿sí? Yo he llegado a la conclusión que cuando nosotros le damos prioridad a un problema, el problema se convierte en un amo cruel sobre nuestra vida. Nos tortura de día y de noche, nos acostamos torturados, dormimos torturados, nos levantamos torturados, caminamos torturados. El miedo, la ansiedad, la depresión y cuánta cosa. A eso le añadimos las ataduras que hemos venido adquiriendo desde la niñez, desde la infancia, en problemas que hemos pasado. Todo eso son puntos que no nos permiten avanzar. La Escritura es clara cuando dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo que significa que cuando usted ama a Dios, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Podemos estar pasando dificultades, podemos estar pasando adversidades, pero si estamos dependiendo de Él, si Él es nuestra escudo y fortaleza, el problema se va a terminar. No nos va a quebrar, no nos va a doblegar, porque es allí donde está el secreto de una vida bastante en victoria. Una vida que tiene sentido cuando nosotros ubicamos al Señor en el lugar número 1 y en el propio centro de nuestro corazón y de nuestra invocación. Es allí donde el poder de Dios se desarrolla sobre nuestra vida. Es allí donde el corazón presuntuoso deja de hacer presunciones. Hoy vivimos una época en donde tanto el hombre que esté en el altar como pastor, tanto aquel que se denomina profeta, tanto aquel que se denomina apóstol, tanto aquel que se denomina maestro de Biblia, tanto aquel que dice soy licenciado, doctorado y pone el título adelante antes que poner a Dios. Hace creo 1 año y medio o 2 años, estaba viendo acá una página de un pastor de las Asambleas de Dios en El Salvador, creo que está por la ciudad de Santa Ana, el señor, un hombrecito bajito de estatura. Cuando usted chequeaba su todo, ¿ya? Graduado en teología, graduado del Instituto ISUN, pastorado aquí, licenciatura acá y esto y lo otro y todo, y cuando usted lo oía predicar, pura filosofía humana. Pura filosofía humana. Yo sé que esto no le gusta a muchos pastores, porque dicen, tanto que me ha costado mi título y este viene a destruirlo. Sí, pero ustedes están muertos espiritualmente. La mayoría de ustedes están muertos espiritualmente. Ustedes ni entienden cómo van a suceder los acontecimientos finales. Vivimos diciendo cada día, mano, Cristo viene, aleluya, Cristo viene. Espérese. Bíblicamente no es así. Bíblicamente, se lo preguntamos a San Pablo, se lo preguntamos en 2 Tesalonicenses, lo preguntamos, le decimos, Pablo, ¿qué es lo primero que viene? Y Pablo dice, la apostasía. La apostasía.
Y analice, por favor, llegue a escudriñar profundamente qué significa la apostasía. Hace muchos años yo pensaba que la apostasía era apartarse del Evangelio, dejar de seguir a Cristo. No, no. La palabra apostasía es mucho más profunda que lo que estoy explicando. En esencia y en verdad es renunciar totalmente a Dios. Negarlo por completo. ¿Y cómo podríamos negar a Dios? Bueno, ya nosotros nos hemos enredado en unas situaciones terribles. Por allá hay un Jonathan Mesa en México que dice que el Espíritu Santo es la Santa Madre. Que Él es el jinete que viene con la corona y la espada y en un caballo desde el cielo hasta la tierra. Dice que es su persona la que viene allí. Más enfermos mentales y diabólicos no pueden estar estos compas. Sí. Por allí nosotros miramos y oímos a predicadores que le están diciendo a Dios, aquel futbolista tiene millones, aquel otro tiene millones, ¿dónde están mis millones? ¿Entiende? Vamos entrando en esa recta final. No es la totalidad de la apostasía o ya el implantamiento total de la apostasía, no. La apostasía tiene que llegar a un momento en que esos hombres que están ahora en los púlpitos y que poquito hablan de Cristo porque la filosofía necesita darle más explicación, esos hombres van a tirar la Biblia a la basura. Y ya Dios no existe para ellos porque ahora la filosofía, el concepto humano, las palabras humanas, los conceptos humanos, el entendimiento humano es lo más importante. ¿Sí? Vamos entonces a través de la sociedad bíblica a quitarle pedazos a la escritura, como por ejemplo la palabra pecado, porque eso denigra al hombre. Eso hace que el hombre caiga al suelo, al bote de la basura, y eso no puede ser porque el hombre es digno, el hombre es merecedor. ¿Merecedor de qué? ¿Digno de qué? Les pregunto. Eso es el concepto que tenemos en el corazón, concepto de grandeza, porque tenemos una buena verborrea, porque tenemos un buen léxico y le hablamos al mundo bien fluido y la gente aplaude, aleluya, gloria a Dios. Por eso es que están llenas las iglesias. Las iglesias no están llenas porque el Espíritu de Dios les llene, les sature, les haga una vida nueva, diferente. No, están porque su líder es un tremendo filósofo, un tremendo expresor de palabras. Y pues tiene mucha labia, como decimos, y ahí empieza a llenarse las congregaciones. Ay, mi pastor qué filósofo, y mi pastor qué inteligente. Pero la pregunta es, ¿usted ha examinado correctamente lo que le predican? Quizás no. Quizás no. Porque para que venga un hombre y me diga a mí que el pecado de Adán y Eva consistió en no darle el diezmo a Dios, eso ya verdaderamente raya no solamente en la locura, sino en lo demoníaco. Para que venga un hombre y me diga que yo declaro, yo decreto que las puertas del cielo se abren sobre tu vida y que van a venir bendiciones y que Dios te da las llaves del reino y que Dios te envía a estas naciones y que Dios te da esto y lo otro. Para mí, eso significa que como no hay poder de Dios en esencia, en verdad, el corazón, porque aquí le quiero mostrar, en esta porción de la Escritura dice claramente, ¿sí?, que ellos hablaron de su propio corazón. Yo no les mandé, dice el Señor. Nunca les mandé. Ellos hablaron de su propio corazón, de su propia vanidad, de sus propios labios. Esta es una sentencia terrible. Esto no es una cosa sencilla. Dice que aún, fíjese, le muestro, en los profetas de Samaria, que supuestamente eran judíos, eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, en los profetas de Samaria, dice el verso 13, he visto desatinos, dice el Señor, lo está diciendo a través del profeta Jeremías, profetizan en nombre de Baal, verso 23 del capítulo 23, profetizan en nombre de Baal. Por favor, explíqueme, ¿cómo era posible? Y ahora, ¿por qué es esto? Hay una porción en el libro de Jeremías, y eso me ha interesado mucho, que dice que el pueblo de Israel se había apartado del camino del Señor. Pero luego llegó el profeta, les habló y todo, y el pueblo vino otra vez al redil del Señor.
¿sí? Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Que cuando ellos estaban alejados del camino del Señor, ellos mismos lo dicen, tenían buenas cosechas, sus enemigos no llegaban a robarles sus cosechas, y dice que cuando retornaron al camino del Señor, tenían malas cosechas y sus enemigos venían y atacaban sus cosechas. ¿Qué es lo que usted mira allí? Ellos le están diciendo a Dios, mira, cuando le ofrecíamos incienso, ¿verdad?, a la reina del cielo y hacíamos todos nuestros rituales para determinados dioses, teníamos abundancia. Hoy hemos venido a tus caminos y es lo contrario, tenemos escasez, nuestras cosechas no son buenas, ¿sí? Nuestros enemigos nos atacan. O sea, le están diciendo a Dios, estábamos mejor allá que aquí contigo. ¿Comprende? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios guarda silencio. Él está observando, mirando tu corazón. Y cuando Dios mira que ese corazón comienza a cuestionar su grandeza, su poder, su amor y su misericordia, Dios te sigue observando. Llega un momento en que ni sientes amor, ni deseo de buscar a Dios, ni deseo de invocarlo, nada. Llegas a la iglesia, ay, amén, gloria a Dios, todo callado, ¿sí? Te cuesta levantar una mano, un dedo. Estás mirando el reloj para ver a qué horas termina, sobre todo si son iglesias tan fanatizadas que invitan a pseudos profetas y se llevan hasta 2 horas en las predicaciones. Eso es lo más estúpido, lo más absurdo que puede haber. Lo más vulgar que puede haber, subir a alguien presumido arriba. Yo he estudiado, yo he sido aquí, yo viajé para allá, yo hice para acá y todo. Bájelo a patadas de un púlpito. Eso no es un hombre de Dios, hombre. Eso es vulgar. Sí, eso no tiene ningún sentido, ningún valor. Los hombres que verdaderamente son de Dios van a llegar a hablarte de la grandeza de Dios. Van a llegar a glorificar a Dios. Van a llegar a honrar a Dios. No van a llegar a presumir lo que son, lo que hicieron o lo que tienen. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. ¿Comprende? Nos gusta que nos endulcen el coquito. Nos gusta que nos digan que somos buenos, pero si alguien viene y nos dice que tenemos un corazón malo y una mente que necesita ser renovada por el Espíritu de Dios, no, eso no nos gusta. Eso no cae bien con nosotros. Porque entonces, eso no me gusta. A mí me gusta que me digan que Dios me va a dar, que Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Entonces, pero para que Dios pueda hacer grandes cosas con usted, usted tiene que morir. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, no satisfagáis la carne. La carne no solamente es irse a acostar con una mujer, no, la carne. Allá una porción en el libro de Miqueas dice, de la que duerme a tu lado no te fíes, no abras tu boca. No es la mujer, es la carne, es el orgullo, es la vanidad que llevamos internamente, nuestra verdadera naturaleza carnal, el hombre viejo, la mujer vieja. Si no, mire a tanta mujer presumida que sube a los púlpitos, socada de la cintura, con unos grandes taconotes, y eso se llama vanidad. Si fueran mujeres de Dios, mujeres que tienen el conocimiento de Dios, que aman a Dios con todo su corazón, lo primero que les importaría es que la gloria de Dios resplandezca en sus vidas, es que el testimonio de Dios se pueda ver en sus vidas. ¿No? Suben con una carota toda marcada, peor que la de Jezabel. ¿Y cómo Dios va a reposar allí? ¿Y cómo Dios se va a mover allí? Pastor, pero es que Dios mira el corazón. Usted está bien loquito de verdad. Usted está bien tontito. Usted no conoce las verdades de Dios. La santidad es interna y externa. La santidad por dentro se refleja por fuera. Por eso el Señor puso una condición, un punto importante. Dijo, por sus frutos los van a conocer. Yo no puedo llegar a abrir el corazón a una gente y ¡wow! ¡Qué feo lo que tiene allí, ¿no? ¡Wow! Mira cuánta oscuridad, negrura, cuántas raíces de maldad tiene. No podemos hacer eso, es imposible. Pero vamos a ver lo que sale de adentro, lo vamos a ver por fuera. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús dijo. Ahora, cuando la Escritura dice, y probad los espíritus, yo ya perdí la cuenta cuántos espíritus inmundos he probado en este escenario. ¿Ya? Por ejemplo,
Un día yo le mando un comentario a Guillermo Maldonado. ¿Y sabe con qué me salió Guillermo Maldonado? Me dijo, Dios me está mostrando que acá y allá, y me da una profecía. Y le digo yo, ¿y Dios no te ha mostrado el pecado terrible que cometió tu mujer? ¿No te ha mostrado eso Dios? ¿No te ha dicho Dios que tu mujer es un espíritu engendrado del mal, del espíritu de Jezabel? Que no solamente deshonró a Dios, te deshonró a ti como cabeza, como pseudo ministro del Evangelio. Te deshonró a ti, te avergonzó a ti, porque fue y se casó con otro. Calladito el hombre, no dijo nada. ¿Entiendes? Porque sabía que le estaba tocando su sensibilidad, su verdad en su corazón. Pero hay otros que te responden con soberbia. ¿Y tú quién te crees? Viejo, charlatán, viejo aquí, viejo allá. Ahí estás probando el espíritu de la persona. ¿Comprende? Allí la persona está demostrando no solamente la ignorancia, la soberbia, la raíz de amargura que lleva en su corazón, porque son de esas personas que creen que ellos poseen única y exclusivamente la verdad de Dios, que Dios no le habla más, no le revela a nadie más, sino a ellos. Y esto sucede dentro del círculo de los pastores que se gradúan de los institutos bíblicos, de los pastores que hacen su bachillerato y luego sacan bachillerato bíblico, ¿sí? Sacan una licenciatura, y usted lo va a ver. Yo como pastor tuve tantos hombres de eso arriba del púlpito. Y desde que subían al púlpito hablaban de su grandeza, que yo me gradué en el Instituto ISUN, que soy un graduado de aquí, un graduado de allá, que yo tengo tantos títulos, que esto y lo otro. Prácticamente era un culto de pérdida. Era un culto de la honra del hombre, no de Dios. Por eso Pablo le dijo a cierta iglesia, creo que fue la iglesia de Corintios, le dijo, yo no vine a vosotros con palabras persuasivas, sino con señales y prodigios. O sea, era el poder de Dios. Imagínese a Pablo caminando con sus compañeros de oración y de predicación al templo, rumbo al templo, ¿sí? Todos los días. No sé si una semana, 2 semanas, 15 días, no lo sé. Pero dice que continuamente iban al templo, a la oración quizás de la tarde. Aparecía una muchacha y todos los días, quizás desde una esquina hasta 3, 4 esquinas adelante, iba gritando detrás de ellos. Estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncia que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora yo le pregunto, teólogo, ¿estaba diciendo algo malo esa mujer? Por más que usted le quiera buscar, no estaba diciendo nada malo, ni nada diabólico, no. Ahora, búsquele más profundo y se va a dar cuenta que era lo que pretendía Satanás a través de los labios de aquella muchacha. Le pregunto. Número 1, elevar el ego en el corazón de Pablo y de sus compañeros de oración. Y que la gente que oía y miraba a la mujer señalándolos como siervos del Dios Altísimo pudiera tener esa credibilidad que nosotros los predicadores en el día de hoy buscamos, ¿sí? Cuando yo comencé esta página, yo me dije a mí mismo, esta gente no vale la pena, porque se lo voy a decir humildemente y delante de Dios, que no lo digo con vanidad. Estaba acostumbrado tal vez a tener mucha gente escuchándome, ya sea en una campaña en el templo, o tal vez en un programa de radio, que habían cientos o quizás miles de gente escuchándome, ¿sí? Y Dios tuvo que reprender mi corazón y me dijo, te llamé a predicar, no a contabilizar, no a esperar el aplauso de la gente. Por eso es de que usted se dará cuenta que yo no tengo gente que esté, digamos, conmigo casi todos los días. Yo no tengo gente, será raro, y lo voy a decir con todo el corazón, la hermana Laura García de Ecuador, ella es la única persona que mis videos se los envía a muchos hermanos. ¿Sí? Allí dice 1, 2, 3 reproducciones, he visto hasta veces hasta 35 reproducciones. Pero si usted se fija en otros predicadores, usted va a ver 40, 50, 350 reproducciones y todo. ¿Por qué? Porque esa gente son fieles devotos. No importa si el pastor o el predicador está diciendo un montón de chabacanadas, pero siempre ellos se encargan de llevar ese mensaje, aunque sea torcido, a otra gente, al familiar, al amigo, al compañero de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Comprende?
O sea, allí es donde la escritura se cumple cuando dice que el impío hace obras de justo y el justo hace obras de impío. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer el demonio en aquella muchacha a través de sus labios? Elevar el ego. Y que Pablo dijera, bueno, ya la gente está oyendo, ya no necesitamos explicarle, están oyendo que somos siervos del Dios Altísimo, porque la muchacha tenía credibilidad. Esa no era como el demonio de Walter Mercado. No, esa no era como muchos predicadores que andan adivinando en nombre de ser profetas. No, esa tenía un demonio que adivinaba correctamente. Porque la Biblia dice que le daba mucho dinero a sus amos. Tenía una gran credibilidad y sus predicciones eran correctas. Solo imagínese un ejemplo, ¿verdad? Este señor le robaban la vaca en la noche, ¿verdad? Ni cuenta se dio. Pero al día siguiente ya no estaba la vaca en su corral. Y mi vaca, se fue la leche, ya no tengo mi vaca. Alguien decía, no, anda donde don Carlos, don Mario. Él tiene una muchacha que te adivina. Ah, perfecto, ahí va corriendo. Fíjese que mi vaca se perdió, don Carlos, y ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, dame 50 pesitos allí y que mi muchacha te diga dónde está. Ya. La muchacha quizás cerraba los ojos. Oh, sí, tu vaca está donde don Carlos, allá donde el señor, la casa a 3 cuadras. Él llegó anoche y te la robó. Allá se iba el dueño de la vaca, allá estaba la vaca, escondidita en un corral. ¿Ya? Pedía su vaca y si no, te acuso con los sacerdotes y te van a quemar. ¿Sí? ¿Comprende? O sea, tenía una credibilidad exacta, exacta. No estoy diciendo, solo puse como un ejemplo. Porque si a mí me dice que producía mucho dinero, era porque era un espíritu certero en adivinar. Ahora pretendía el espíritu elevarle el corazón a Pablo, que Pablo tuviera una mente como la de nosotros, medio pudridita así, y que lo único que nos interesara es el aplauso, el dinero de la gente. Así me dijo Dios. Dios me dijo, como el predicador hondureño, va a parecer loco esto, dice. Dios me dijo, haz una cochera grande en el parqueo de la iglesia, porque te voy a dar carros, Lamborghini y todo, y solo tú los vas a manejar. ¿Y cómo va a creer usted que el Dios Todopoderoso, que tiene millones de hijos suyos aguantando hambre, pero esos hijos suyos lo aman a pesar de su hambruna? Para que un charlatán, un vulgar, un hijo de las tinieblas, que va a estar condenado en el infierno por toda la eternidad, venga y pida Lamborghinis y todo. Les pregunto, ¿acaso Dios nos mandó a pedir Lamborghinis? ¿Acaso Dios nos mandó a pedir terrenos a la gente? No, por favor. Yo me encontré con una esposa de un pastor en la República de El Salvador. Muy famoso el hombre, muy famoso. Esta mujer me contó a mí personalmente, me tuvo confianza, me tuvo aprecio y me dijo, pastor, estoy en un problema. Bueno, en esa época no estaba pastoreando yo, me dijo, hermano, tengo un grave problema. ¿Y qué problema es? Mi esposo recibió muchos terrenos. Le estoy hablando entre 15 y 20 terrenos, propiedades, terrenos muy grandes para construcción de iglesias. La gente se los dio a mi esposo. Mi esposo nunca construyó ninguna iglesia allí, si lo que hizo fue ponerlos todos a su nombre, no a nombre de la iglesia que pastorea, sino a nombre de él. Ahora esa gente legalmente me están pidiendo esos terrenos a mí. ¿Comprende? Para que tenga una idea. Y era un hombre famosísimo en El Salvador, no, olvídese, extraordinariamente famoso. Conocí a otro personalmente, que desde que me miró, me enterró vivo, como dicen, en la ciudad de Santa Ana. Llegué y hasta el perro me echó mientras yo me dirigía a la mesa, porque me habían invitado a almorzar, la esposa de él. Ah, me dijo, usted es el famosísimo. Y le dije, no, famoso solamente Jesucristo. Y quizás no le gustó eso, ¿sí? Fue a esconder los 10 carros que tenía. Los sacó del parqueo y los fue a esconder porque pensó que este servidor le iba a quitar un carro prestado. Aquel hombre me enterró vivo prácticamente. ¿Sabe que cuando este hombre, bueno, él tenía un programa de radio que casi 30 años duró al aire ese hombre? Él recibía terrenos, diezmos de cosechas, de café, de algodón, de caña, de todo. La gente le daba todo. Ese hombre se había enriquecido de una manera espantosa. Y sabe la gente hasta dónde llegó en su ignorancia, que cuando él se murió, iban con pancartas rumbo al cementerio. El ángel del Señor se ha ido.
perdónenme. Como dijo cierto vulgar, perdónenme el español o el inglés que hablo. No sean brutos, de verdad, no sean brutos. ¿Sabe lo único que va a perder usted? Su alma, su vida interior. Cuando esté allí en la condenación, usted va a decir, ay, pero por seguir al pastor, por seguir al reverendo, por seguir al doctor, por seguir al profeta, me perdí. Ya no hay solución para su problema. Eternamente. Porque vea lo que la Escritura dice. Satanás se viste como ángel de luz. Y no solamente él, sino sus ministros que hacen pasar como ministros de justicia. Pero también dice su final será igual al de Satanás. Nuestra alma no se la podemos confiar a ningún humano, ni a la sombra que se mueve alrededor de nosotros, porque pueda que sea la sombra nuestra o pueda que no sea la sombra nuestra. Usted tiene que confiar. La Biblia dice, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A mí no me dice que yo debo de ver al hombre. Dice, debo de ver a Jesús, autor y consumador de mi fe. Eso es importante. Puesto los ojos en ese maravilloso Dios que nunca nos ha fallado y que nunca nos va a fallar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Y gracias a todos ustedes que han estado conmigo, a Dani, a Karencita Lucha, a Ernesto Lucha, que de vez en cuando lo vemos a Ernesto por ahí, a Claudia, a Oliver, que está con nosotros. Bueno, que Dios de alguna manera los bendiga, porque ustedes han estado conmigo en esta tarde. A veces predico y no tengo ni un solo audiencia, pero de todas maneras estoy caminando bajo lo que Dios me dijo. Predica aunque no te oigan, porque un día se darán cuenta que sí verdaderamente alguien les predicó la palabra, pero ya será tarde. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Amén.